bus cualquiera a las 6 a.m. lleva a más pasajeros de los que cabrían de pie en la superficie del piso. ¿Por qué nadie hace nada? Este es un problema el cual la normativa jurídica ya hace mención y es algo prohibido. El reglamento de transporte, ambos reglamentos, tanto como la Ley General de Transporte, establecen las obligaciones tanto de los concesionarios como de los transportistas o estos empresarios de transporte, en donde te dice de que para los autobuses la cantidad de pasajeros son 31 y para microbuses son 30. Sin embargo, el país o la institución rectora, en este caso el Viceministerio de Transporte, no tiene mecanismos claros de supervisión y control. ¿Qué pasaría si el Estado asume el rol de proveer directamente el transporte público? Mire, ese es un debate que tiene que existir en el país, porque hoy por hoy cuando hablamos de transporte público es un tema tan polarizado de izquierdas y derechas, porque evidentemente algunos empresarios de transporte que están asociados a diferentes, valga la redundancia, asociaciones, federaciones de transportistas, tienen claras tendencias ideológicas. Y lo que ha demostrado en estos últimos años es que el sector de transporte tiene una fuerte presión política ante la Asamblea Legislativa, ante los partidos políticos, y un claro ejemplo es la constante prorrogativa de esta ley para estabilizar las tarifas del transporte público, lo del subsidio. Sin embargo, en un país en donde desgraciadamente los servicios públicos son deficientes en calidad y en cantidad y con un déficit fiscal bastante amplio, es un poco difícil hablar que el Estado pueda asumir este rol de prestar otro servicio público cuando salud, educación no son los mejores. El usuario se enfrenta con hacinamiento, agresiones, exposición a robo, hurto, lesiones y asesinato, amenazas de incremento al pasaje. ¿Por dónde se debe empezar a desentrampar el problema del transporte público? Muchos de los usuarios no están sensibilizados a buscar las paradas o subirse al autobús en la parada del transporte, sino que a veces está como a 6 cuadras de la parada, de la ruta, y le exige que le pare, incluso hasta le golpea la unidad de transporte. Entonces acá es un problema que tiene que ver tanto de usuarios como de los conductores. Y otro es que cuando tú ves, un claro ejemplo, la 52. La 52 es una de los autobuses que va más lleno durante todo el día. Y la gente ve, observa, el pasajero observa que ya no hay espacio en la unidad de transporte, en el microbús. Pero aún así decide subirse y va colgando de la unidad de transporte, poniendo en riesgo su propia vida y también pone en riesgo el trabajo de la otra persona, porque al conductor le ponen la esquela. Y en algunas ocasiones, digamos, hasta les decomisan las unidades de transporte. Son muy pocas y raras las veces que lo hacen, pero vemos también que es un 50-50, tanto un problema de los usuarios como de los conductores. El diputado Raúl Beltrán Bonilla respalda los intereses de los empresarios del transporte público. ¿Cómo se hace frente a esto desde los intereses del ciudadano? Creo que acá debe de haber un rol más fuerte por parte de la ciudadanía. Es decir, nunca hemos visto a ciudadanos protestar o dar su opinión en una conferencia de prensa acerca de la situación actual del transporte público. Y es un secreto a voces
que muchos ciudadanos prefieren pagar más por recibir un servicio de calidad por parte de los empresarios. Se culpa al empresario del transporte público por los males de este servicio, pero ¿no es en última instancia responsabilidad del Estado? Este es un problema que tiene 50 y 50. Primero, porque el Estado no cumple la normativa jurídica, no cumple los mecanismos claros que ya menciona, no tiene mecanismos de supervisión y control. ¿Por qué? Porque al empresario se le da durante 10 años la concesión, pero no hay una comisión que te esté evaluando periódicamente si durante esos 10 años seguís cumpliendo las normas. Porque tú como empresario tenés obligaciones, tu conductor tiene obligaciones y el concesionario también tiene obligaciones, y su obligación es supervisar que tú le des un buen servicio, un servicio de calidad a la ciudadanía. Y por otra parte, tenés el otro 50% de culpa para los empresarios de transporte, quienes mantienen a los mismos conductores que deben las 100 multas empleados. No hay tampoco mecanismos de evaluación dentro de estos empresarios de transporte. ¿Por qué? Este problema se solventaría si el empresario despidiera a aquellas personas que tienen más de 10, 15 multas y ni siquiera las ha pagado, que ni siquiera tiene tarjeta de circulación, cuando se las quitan, o su licencia de conducir. Muchos de los conductores no tienen licencia de conducir porque ya se las quitaron, tanto porque no han pagado las multas. ¿Debería interesarle al Estado la rentabilidad del transporte público? Este es un tema complicado, porque esto es un servicio que debería de dar el Estado, no más bien pensar en lucrarse al respecto. Pero te enfrentas al pago de un subsidio que ya no es viable. Solo para 2017 el Estado pagó más de 26 millones de dólares en concepto de subsidio al transporte público. ¿No es inconstitucional, o al menos irracional, que el Viceministerio de Transporte invierta más en infraestructura para vehículos particulares que en infraestructura para transporte público? No. Me parece que no es ni inconstitucional ni irracional, porque al final los conductores particulares también son contribuyentes y están pagando 10 centavos para mantener un subsidio de transporte. Entonces, las mínimas condiciones que les podés dar es una infraestructura vial decente, con calidad, sin baches.